Muy bien, bueno, vamos a empezar ya siendo hoy día 22 de septiembre. La clase de hoy día se titula Trastornos adaptativos y de estrés. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que causa los trastornos de ansiedad, cómo es cuando la ansiedad llega a un nivel que es demasiado extremo, por así decirlo, y puede desarrollar trastornos en nuestro comportamiento que afecta tanto nuestra salud mental y también lo físico. Entonces, la clase de hoy día vamos a hablar acerca de los trastornos adaptativos y de estrés. Bueno, como venía diciéndolo en la clase pasada, habíamos hablado acerca de lo que nos causa ciertas situaciones en las que nos encontramos, que utilizamos como un mecanismo de defensa, por así decirlo, que en nuestra mente sentimos inseguridad, nerviosismo, y nuestro cuerpo manifiesta lo que nuestra mente piensa. Entonces, ¿qué es un trastorno de adaptación? Un trastorno de adaptación se define como la reacción emocional o del comportamiento ante un evento o un cambio estresante que es identificable en la vida de la persona, que se considera inadaptada o de alguna manera no es una respuesta sana o esperada al evento o el cambio. Esto nos quiere decir que la persona que tiene este tipo de trastorno tiene una reacción que ante cualquier situación que es que no lo reconoce, de repente está fuera de lo común de su vida diaria, quizá, o de lo que él considera sus límites, se manifiesta de esta manera, como una reacción emocional, y debido a esta reacción se manifiesta en su comportamiento. Entonces, la reacción debe producirse dentro de los 3 meses que se haya identificado la ocurrencia del evento o del cambio estresante. El evento o el cambio estresante identificado en la vida del niño o del adolescente puede ser una respuesta inadaptada, por ejemplo, a una mudanza, a un divorcio, a una separación de padres, a una pérdida de una mascota, al nacimiento de un nuevo familiar, de un hermano, una hermana, una enfermedad repentina, o las restricciones en la vida de la persona debido a una enfermedad crónica también puede provocar un trastorno de adaptación. Bueno, este párrafo nos quiere decir que los cambios que más o menos generan este tipo de trastorno, que tiene un periodo de 3 meses, puede generarlo cualquier tipo de situación que en realidad le puede pasar a cualquiera. Y también, aparte de las situaciones, por ejemplo, el que nosotros de repente nos enteremos que tenemos una enfermedad crónica, puede generar en nosotros un trastorno de adaptación, porque antes no sabíamos que lo teníamos, pero ahora que ya lo sabemos, tenemos que adaptarnos de repente a un nuevo estilo de vida, y eso puede generar en nosotros ese comportamiento o esa reacción emocional. Entonces, ¿qué causa el trastorno de adaptación? Como lo veníamos diciendo, los trastornos de adaptación no se generan con frecuencia. Son una reacción al estrés, no hay una única causa directa ante el evento estresante y la reacción. No hay algo que sea sí por sí, que sí o sí, si te pasa eso te va a pasar, ¿no? Sino que los niños y los adolescentes varían en su temperamento, en las experiencias pasadas, en la vulnerabilidad, las actitudes para seguir adelante, la etapa del desarrollo en que se encuentran y la capacidad de su sistema de apoyo para satisfacer sus necesidades específicas relacionadas con el estrés son factores que pueden contribuir a la reacción ante un estrés específico, o los eventos también pueden variar en cuanto a la duración, intensidad y efecto. Muy bien, explicado esto en palabras más claras, no todas las personas somos iguales, no todas reaccionamos igual, no todos hemos crecido de la misma manera, no todos hemos tenido los recuerdos o las experiencias que cada persona tiene y que por lo tanto define lo que son ahora en esta etapa o lo que llevan viviendo hasta ahora. Entonces, como dice, está en una etapa de desarrollo,
y sus capacidades de satisfacer sus necesidades son más relacionadas al estrés y tienen diferentes factores que los pueden estresar y también, como lo venía diciendo, la situación puede ser diferente para cualquier persona. De repente, la persona que se mudó, una persona está acostumbrada a mudarse, digamos, a varias veces a diferentes lugares, otra persona se muda varias veces, pero no está acostumbrada. Entonces, son situaciones que se ven reflejadas de diferente manera en diferentes personas, ¿no? Entonces, este trastorno de adaptación va a verse, va a variar, mejor dicho, va a variar en cuanto a la persona, su pasado, su etapa de crecimiento y como lo venía explicando hace un momento, porque no todos somos iguales y todos tenemos diferentes experiencias que nos hacen hoy en día el tipo de persona que estamos siendo y lo que queremos corregir de repente, ¿no? Entonces, ¿quiénes se ven más afectados por los trastornos de adaptación? Bueno, los trastornos de adaptación en realidad le pueden pasar a cualquiera, desde niños, adolescentes e incluso adultos. La diferencia es que en los niños y adolescentes se notan los síntomas que experimentan en la gravedad y la duración de los síntomas y en el resultado. Los síntomas en los adolescentes de sus edades de estos trastornos de adaptación son más en el comportamiento, como por ejemplo la exteriorización. Entonces, este tipo de trastorno se nota más, mejor dicho, en los síntomas que tienen los jóvenes de sus edades en el comportamiento, en la manera en la que de repente socializan o en cómo interactúan. Mientras que en los adultos, los síntomas que más desarrollan con este trastorno es la depresión. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un trastorno de adaptación? En todos los trastornos de adaptación, la reacción al evento estresante parece ser excesiva o una reacción normal. O la reacción puede interferir de manera considerable con el funcionamiento social, ocupacional o educacional. Por ejemplo, hay reacciones que socialmente, o depende del evento, son normales o se diría de cierta manera que son normales ante la situación, comportamientos que son normales. Por ejemplo, si esto le pasó a él o a ella por tal motivo, es razonable, es considerable, está bien que ella se porte así por la situación, ¿no? A veces son comportamientos de manera social. Así como también hay comportamientos que a veces pueden ser también un poco extraños o pueden ser diferentes a la situación. Pero como lo decía, no todos reaccionamos igual, no todos tenemos la misma capacidad de repente cómo controlamos nuestras emociones. Entonces, los siguientes síntomas son más comunes en los subtipos de trastornos de adaptación. Sin embargo, en cada adolescente, como les venía diciendo, pueden experimentarse de forma diferente por la manera en la que han crecido. Y así como la clase pasada les explicaba acerca de los trastornos de ansiedad, tenemos diferentes trastornos de adaptación con diferentes síntomas. Por ejemplo, la persona que tiene trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido va a sentir desesperanza, estado de ánimo deprimido y tendencia al llanto. Estas tres características de este trastorno se van a ver según la magnitud de estas características, se va a notar el trastorno o puede variar, mejor dicho, en cada persona. El trastorno de adaptación con ansiedad tiene nerviosismo, preocupación, agitación y temor a estar preparado. Temor a estar separado de las figuras de apego principales que, por ejemplo, son los padres o los familiares que nos han criado o son más cercanos. Luego tenemos el trastorno de adaptación con ansiedad y estado de ánimo deprimido. Bueno, este trastorno es una combinación de los síntomas de los dos subtipos anteriores. Entonces,
En este tipo de ánimo que es ansioso y deprimido van a estar una combinación de llanto, de nerviosismo, de temor y falta de esperanza, bueno, sentimientos de desesperanza. En el trastorno de adaptación con perturbación de la conducta es donde ya hay una violación de los derechos a los demás. Esto ya es a la agresividad, a ese tipo de comportamientos. Y violación de las normas y reglas de la sociedad, como le decía, la delincuencia, la destrucción de la propiedad, el manejo imprudente, las peleas, todo lo que tenga que ver con el tema violento. Es un trastorno de adaptación como en la perturbación de la conducta. Entonces, ¿cómo prevenir este tipo de trastornos? Ahora que estamos en una etapa, bueno, ahora que se encuentran, mejor dicho, en una etapa en la que están desarrollándose todavía, lo que tienen que hacer, o si tienen hermanitos o conocen niños pequeños, lo importante para prevenir este tipo de trastornos es mejorar el crecimiento y el desarrollo normal del adolescente, como ustedes, y mejorar la calidad de vida que experimentan, tanto ustedes como les venían diciendo los niños pequeños de esas edades, niños y adolescentes, con trastornos de adaptación. Tratar de controlar las emociones, tratar de comprender lo que sucede, tratar de entender siempre lo que sucede a nuestro alrededor. Luego, en los trastornos, por ejemplo, ya que hablamos de los trastornos de adaptación, hablaremos de los trastornos de estrés. Y como les explicaba en la clase pasada, un poco ya acerca de la ansiedad que se genera debido a un nivel de estrés alto, vamos a pasar de frente ya a los trastornos que se generan por el estrés. Los trastornos por el estrés postraumático, que también lo expliqué en la clase pasada, suele pasar cuando la víctima de violencia o la presencia, cuando sucede la muerte o una enfermedad grave de un ser querido, cuando experimentan una guerra o un combate, un accidente automovilístico o de cualquier tipo, de repente cometer un delito violento como un robo, un tiroteo, de repente violaciones y agresiones, incendios, huracanes, tornados, de repente un desastre natural. Entonces, este tipo de situaciones generan un estrés postraumático. Muy bien, entonces como en la clase pasada ya les he explicando más o menos, y esto es prácticamente algo similar, los trastornos adaptativos y de estrés con los trastornos de ansiedad. Ya no hay mucho que hablar del tema de los trastornos por estrés, porque ya lo hablé en la clase pasada, de los trastornos que se generan por la ansiedad, que es producida por el estrés. Entonces, como actividad, porque también quiero felicitar a los chicos que cumplieron con el tema del autotest, que me lo lograron alcanzar la semana pasada. Y como actividad de esta semana o de esta clase, me van a realizar un cuadro comparativo sobre los tipos de trastornos adaptativos y sus características. Me van a hacer un cuadro en la que van a poner los tipos de trastornos adaptativos y cuáles son sus características que los diferencian. Voy a pasar la diapositiva al grupo de WhatsApp para los que no han podido entrar más temprano a la clase, y me lo tienen que alcanzar en el transcurso de la semana esta actividad. O si pueden de una vez realizarlo, sería mucho mejor. Le toman foto o lo hacen en Word, como lo hacen en un cuaderno, y le toman foto y me lo mandan como quieran. ¿Está bien, chicos?
Y si tienen compañeros que de repente no han podido conectarse, igual voy a dejar el mensaje en el grupo para que lo realicen. ¿Sí?